DC siempre trata de reinventarse en los cómics y en la actualidad nos trajeron el universo Absolute. Luego de Death Metal, Dark Crisis hasta la etapa de Dawn of DC, ahora tenemos Absolute, donde muchos de nuestros héroes cambiaron por completo en todo su paradigma, historias, contextos, orígenes y hasta diseños, principalmente Batman, Superman y Wonder Woman. Una iniciativa de DC para que los autores puedan darnos historias más arriesgadas de estos míticos personajes y que puedan aventurarse en un mundo distinto y hostil. A pesar de que muchos dudan de esta premisa, es un éxito total en los cómics y hasta en el especial DC All-In nos explican dónde encaja el universo Absolute en DC. Así que hoy hablemos de todo sobre Absolute, Batman, Superman y Wonder Woman. ¿Cómo surge el universo Absolute? All-In no es un reinicio que comience desde cero, sino una iniciativa que va a lanzar un universo reimaginado. Luego de que Darkseid quisiera invadir a los héroes en una de las tarjetas de la liga, deja uno de sus portales, lo que le llaman el otro mundo, o mejor llamado el mundo alfa. Cuando Perpetua y el Caballero Más Oscuro en Death Metal fueron derrotados, la línea temporal se restauró, pero se detectaron nuevos mundos en el multiverso. Parte de ello fue la entrada del multiverso oscuro. En Metal se describió este mundo denominado mundo alfa, pero no podían ver en su interior, pero sí sabían que era un mundo nuevo. Ahora Darkseid es el dios del mundo alfa, que irradia el mismo tipo de energía. Según Mr. Terrific, el flujo del tiempo ahí es antinatural. Eso lo hace impredecible y peligroso. Entonces deciden enviar a Booster Gold, ya que conoce de viajes en el tiempo por venir del futuro, aunque más adelante descubrimos que el pobre Michael queda varado en el universo Absolute. Pero ¿cómo se volvió Darkseid el dios del mundo alfa? 52 días antes de la invasión a los héroes, quiso buscar la máquina milagro, necesitaba ese poder, pero para poder hacerlo mató a su propio hijo. No quiso invadir a los héroes, sino más poder. Vemos a Darkseid yendo al infierno, al cielo y sigue buscando al espectro. También viajó a la luna y derrotó a Eclipso. Ahí mismo encuentra a Jim Corrigan, pidiendo el deseo de ser el espectro. Se vuelve extremadamente poderoso, ve todas sus batallas y en lo que se va a convertir. Se entregó a propósito contra la Liga, convirtiéndolo en el máximo creador de este mundo alfa, sin relación a la Tierra, sin esperanza, sin héroes. Este mundo sería creado como una especie de infierno, donde los héroes no tienen ningún tipo de ventaja. Así serán estas versiones de la Trinidad de DC, que tendrían que, supongo en el futuro, enfrentar a este Darkseid. Batman no tendría Industrias Wayne, tampoco Diana su isla Paraíso, y Superman no se criaría sanamente en Smallville. Como dice Darkseid en el cómic DC All-In, serían héroes que actúan a su merced, héroes sin ventajas. Muriendo Darkseid nacería solo, con su poder, pero como él está solo, también la Trinidad lo estaría. Sabiendo lo que pasaría cuando la Liga de la Justicia lo derrote, él sabía que si se dejaba vencer iba a ser dueño y amo del mundo alfa, donde los héroes no son los más poderosos, sino los más solos, desafiados y corren en desventaja de él. Mientras él tiene todo su poder y su legión, Batman, Superman y Wonder Woman estarían solos, sin ayudas y sin un origen como el que conocíamos. Hablemos de Absolute Batman. Con más de 200.000 pedidos en tiendas de cómics en Estados Unidos y luego de su salida logró estar agotado, fue realmente una sorpresa para muchos. Con Scott Snyder en el guión tenemos una versión de Batman radicalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. En las primeras páginas se nos revela que Alfred no es un mayordomo, sino un mercenario que vuelve a Gotham para dar caza a la banda de Black Mask. Nos habla de la ciudad y nos da una introducción fantástica al paradigma de esta versión. Bruce Wayne es un joven de 21 años quien tuvo un excelente paso por la universidad, tenía un gran potencial por su intelecto, era un gran conocedor de química, historia sociocultural, conocimiento militar y mucho más, pero su conducta lo llevaron a enfocar todo ello en su historia como vigilante, y acá no es un millonario, sino un ingeniero. Su padre muere cuando él era joven en una salida por el zoológico y por protegerlo lamentablemente perdió la vida, pero su madre sigue viva. Esto lo descubrimos gracias a que Alfred lo persigue para tratar de bajar a este joven con un gran potencial como héroe. Teniendo también cierta obsesión con los murciélagos, vemos que tiene su símbolo como hacha, sus cuernos con cuchillos y hasta la capa fue diseñada por él con elementos especiales. Una de las cosas que más me sorprendió de este Batman es el Batimóvil, que realmente es un camión de construcción gigante. Vemos que Bruce sale de sus rutinas de trabajo y justamente las aprovecha para actuar como vigilante. Además se nos menciona que peleó con la banda de Red Hood y acá digamos que la policía no lo acepta mucho, ya que Jim Gordon no es el comisionado, sino el alcalde de la ciudad. Otro dato es que personajes como Selina, Eddie, Oz y Harvey son amigos de Bruce desde chicos, que en realidad son Catwoman, Riddler, Penguin y Two-Face. Al final Alfred y Batman se embarcan en una gran pelea, pero el murciélago logra escaparse y nos revelan que el Joker de esta versión sí existe, pero encontrado
otra parte, es un multimillonario entrenado por la Liga de los Asesinos, que justamente lo llaman Joker por nunca reírse. Absolute Superman también nos dio cambios drásticos en el personaje, y no solo por su diseño y apariencia, sino por la historia escrita por Jason Aaron y dibujada por Rafa Sandoval. Uno de los grandes cambios de Absolute es que Kal-El creció siendo criado por Jor-El y Lara-El en Krypton. Su madre, una genia de la mecánica, una mujer trabajadora y apasionada, y su padre, un minero con un vasto conocimiento sobre Krypton, pero un día en el trabajo se revela una especie de explosión de kryptonita, lo que supongo que será la destrucción del planeta. Pero como vemos, Kal sigue siendo un joven niño con cripto, y sus padres, que vivió la mayoría de su infancia con ellos. De hecho, más adelante logramos ver cómo la casa de los Kent en Smallville es destruida y este terreno es ocupado por la corporación Lazarus, quienes utilizan sus recursos para ejecutar operaciones militares con el fin de enriquecerse. Sus mercenarios están equipados con armaduras pesadas al estilo de Peacekeeper, junto con oficiales militares que muestran que hay mucha tecnología avanzada en la Tierra. Además, Lois Lane, o la agente Lane, forma parte de las filas de esta corporación y es quien arresta a Superman en un momento del cómic. Lo mejor que logramos ver en el cómic es la narrativa intrigante, el hecho de que Jor y Lara-El son de clase trabajadora y tratan de llegar a las élites de Krypton, mostrando cómo está muy diferenciado el sistema de clases en la ciudad y las tareas que pueden cumplir cada uno de ellos. El hecho de que Kal sea criado por ellos, la mayoría de su infancia cambia drásticamente, justamente en la visión del personaje y su propósito, pero sin ser lo que en definitiva es, nuestro Superman, pero uno más triste, desolado y angustiado, sin rumbo en la Tierra, sin saber qué hacer. Simplemente vemos a nuestro héroe atacar a esta corporación por explotar los recursos e incitar a la violencia. No es el héroe todopoderoso parecido a un dios que estamos acostumbrados, sino es alguien que todavía está aprendiendo a usar sus poderes en función de la rapidez con la que quemó la energía solar. Al final logramos tener un adelanto de Absolute Brainiac, así que habrá que ver qué depara a nuestro hombre de acero. Finalmente, para terminar con la Trinidad, tenemos Absolute Wonder Woman, escrito por Kelly Thompson y dibujado por Hayden Sherman. Nos cuentan todo lo que necesitamos saber sobre el origen de esta Diana, que otra vez es totalmente distinto y sobre todo intrigante. En esta versión, Circe comienza como madre adoptiva de Diana, después de que Apolo la dejara y la alejara de las Amazonas, y ahora sería criada en el infierno. Al principio Circe no aceptó ser la madre adoptiva de Diana, porque las criaturas del infierno en esta isla podrían matar a la bebé. Con un enorme trabajo de Sherman en el apartado artístico nos muestran cómo Diana es criada por Circe, donde hasta la vemos lograr manipular la magia, tener buenos tratos con las criaturas y hasta de chica no tener problema de defenderse contra ellas por ser fuerte como las Amazonas. Al principio, cuando Apolo la deja con Circe, le prohíbe a la madre decirle de dónde se originó, no puede decir la palabra amazona, pero finalmente cuando tiene que salvar a los civiles de los demonios que invaden, ahí saca a su amazona interior, que lo intercalan con flashes del pasado cuando se da cuenta de quién verdaderamente es y por qué llegó al mundo. Una semilla muy interesante de esta versión, ya que en el momento en que Diana aceptó su papel como la última amazona fue aún más fuerte y deja la incógnita y misterio de lo que Zeus y quizás Darkseid le hicieron a las amazonas en el universo absoluto. Es muy interesante el enfoque que DC le dio a cada uno de los orígenes de los personajes de la Trinidad y que al fin y al cabo tendrán que pelear contra el dios que infunde desesperanza en el universo absoluto, Darkseid, pero que supieron cómo enfocar sus orígenes de manera distinta, no perdiendo la esencia pero sí sus status quo. Son orígenes que desafían la creatividad de los escritores, pero que además confirman la libertad creativa y que por suerte sus orígenes son el enfoque principal del cómic o de la historia a contar. DC quiso dar una vuelta de originalidad a los cómics de la Trinidad y guste o no, fueron un éxito en ventas. Siempre voy a decir que no hay como los cómics de DC. Bienvenidos al universo absoluto.